Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Orozco, estudiante de Administración de Empresas Turísticas, y en esta oportunidad, en la materia de Derecho Laboral, les voy a hablar sobre las clases de salario. La clase de salario por pieza, por obra o a destajo. El trabajador, con la finalidad de garantizarle una vida digna, donde pueda cumplir con sus necesidades básicas, sociales e intelectuales, tiene el derecho a cumplir un salario. Tiene el derecho a un salario. Como lo establece en la Constitución en el artículo 91, en conformidad con la ley, todo trabajador y trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder los trabajadores y las trabajadoras en el beneficio de la empresa. Entendiéndose como salario, la ganancia, independientemente de su denominación o método, y según la didáctica de derecho de trabajo, el salario aparece como la prestación con la cual el patrono paga o cancela voluntaria, intencional y proporcionalmente el servicio al trabajador. De acuerdo al artículo 104 de la LOT, el salario comprende los siguientes elementos. Comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Estos elementos que percibe el trabajador los percibe de una manera reiterada y fija. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser mensuales, de acuerdo a lo establecido en una sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, pero sí deben ser reiterados en el tiempo. Por ejemplo, el bono que recibe un trabajador por bono adicional de vacacional o bono adicional de alimentación forman parte de los elementos que constituyen el salario. Y es importante saber que los elementos deben ser cuantificados en dinero y deben ser reiterados en el tiempo. Es decir, a lo largo de un año este beneficio se debe percibir por lo menos una vez. El concepto de salario debe darse bajo los siguientes requisitos o características. La conmutatividad es el afecto que produce ejecutar una labor y se encuentra consagrada en el artículo 104 de la LOT al inicio, cuando establece que se entiende por salario la remuneración, provecho, ventaja, cualquiera fuera su denominación o método. Se entiende por salario la remuneración, provecho, ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse la moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, corresponde las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. La subordinación es la retribución que se le otorga al trabajador dependiente, considerado salario, donde aplica todas aquellas órdenes establecidas por el patrono. Por lo tanto, los trabajadores independientes son ganancias, producen ingresos, etc. La proporcionalidad es el monto del salario, este monto del salario que debe estar conforme con el esfuerzo, tipo de salario y duración, como le establece el artículo 102 de la LOT, ya que es equivalente en primer lugar a la cantidad y calidad de labor. La continuidad depende de la unidad de tiempo, pieza u obra realizada. La individualidad e intransmisibilidad, el salario es totalmente individual e intransferible. Además, de acuerdo al artículo 102 de la LOT, existe la prohibición de cobro de comisiones bancarias. La invariabilidad se refiere a la entrega del pago, el cual deberá siempre ser entregado en el lugar, tiempo y forma previamente acordado entre las partes. Variabilidad. El salario es variable debido a que los cambios, de acuerdo a la situación política social del país que se encuentre, siempre van a estar en constante cambio, en donde se desarrolla el trabajador y el patrono.
También tenemos la irrenunciabilidad, donde el trabajador no puede renunciar a las disposiciones legales que lo favorezcan, como es el caso del salario, durante su vigencia, respecto a lo establecido en el artículo 103 de la LOT. La disponibilidad, de acuerdo al artículo 101, es nula cualquier limitación al derecho al salario no previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o la ley. Es decir, que el trabajador tiene derecho sin restricción alguna del uso de su salario. El salario se clasifica de acuerdo a lo que señala la LOT, por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea y por comisión. Además, la forma de cálculo del salario no afecta la naturaleza de la relación de trabajo, sea a tiempo indeterminado o determinado. Ahora bien, en lo establecido en la LOT sobre las clases de salario, en el artículo 114, el salario por unidad de obra, por pieza o destajo, se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador, sin usar como medida el tiempo empleado para ejecutarla. Cuando el salario se hubiera estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, la base de cálculo no podrá ser inferior a la que corresponderá para enumerar por unidad de tiempo la misma labor. Este tipo de pago se va a remunerar a los trabajadores por la unidad de obra realizada o servicio prestado. Por ejemplo, se fija una cantidad determinada para pagar un número previamente estipulado de N zapatos producidos, en vez de remunerarlo sobre la base del tiempo empleado para desempeñar la labor concretada realizada por el trabajador. Depende del rendimiento, productividad o resultado para ejecutarla. En caso del vendedor, del cobrador de algunos de los negocios en el mercado. Finalmente, la relación que existe de esta forma de pago de salario a destajo por unidad o por pieza facilita la incorporación de trabajadores durante las temporadas y variaciones en volumen de turistas mediante distintas áreas, como por ejemplo restaurantes, clubes, hoteles, operadores turísticos, etc. La Organización Internacional de Trabajo, la OIT, en el año 2010, con el fin de evaluar la calidad de empleo turístico, desarrolló un índice sistemático basado en los siguientes 4 indicadores. 1. El ingreso. Se mide en salarios mínimos. 2. La modalidad de contratación. Contempla 3 opciones: la contratación indefinida, la temporal y la ausencia de trabajo. 3. La seguridad social. Incluye los servicios de seguridad social y pensión. Y 4. El horario de trabajo. Considera las horas de trabajo que marca la legislación. Debido a esto, el turismo es una de las actividades con mayores expectativas de crecimiento y generación de empleo. Esta modalidad de pago en el turismo, tanto en Venezuela como en otros países, es la más utilizada, ya que incrementa las ofertas de empleo y además en el turismo es aplicado en las unidades productivas, que normalmente se trabajan de manera informal. Bueno, esto es toda mi explicación con respecto a este tipo de clase de salario. Muchas gracias. Hasta luego.